Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9, dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, mi propuesta en esta predicación es esta. Cuando la Biblia no nos da un mandamiento específico en cuanto a una cosa que podamos hacer o no hacer, necesitamos seguir los principios que nos enseñan la palabra de Dios en cómo glorificar a Dios en todo. He titulado, hermanos, esta predicación Aplicaciones extraídas de los principios de Filipenses 4, verso 8 al 9, para combatir el mundo en la iglesia. Y bajo ese título me moveré en ciertas áreas, como por dar un ejemplo en la predicación, pero la idea es que todos tengamos estos principios para aplicación en diferentes partes de nuestra vida. Y luego de eso, daré unas conclusiones, ¿ok? Vamos a orar. Señor, queremos, Padre, en esta mañana darte tantas gracias de poder escuchar tu palabra, y queremos rogarte que tú nos guíes a cada uno de nosotros para tomar, Señor, lo que es tu palabra. Guíanos, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace 7 días estudiamos el tema de la mundanalidad en la iglesia. Y consideramos el pasaje de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, y su mandamiento de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. La triste realidad es que hay muchísimo del mundo en la iglesia cristiana el día de hoy. Esto quiere decir que hay mucho del mundo en las personas creyentes y en las familias de la iglesia, que afecta la iglesia local, por supuesto, y su ministerio y su testimonio. Ahora, yo creo de todo corazón, mis hermanos, que en nuestra iglesia queremos amar a Dios, no queremos amar al mundo. Creo que en nuestra iglesia estamos luchando con la tentación al mundo y con las cosas de este mundo. Creo que no queremos ser mundanos, no queremos tener familias mundanas, no queremos ser una iglesia mundana, es lo que yo encuentro a medida que conozco a los hermanos aquí. Creo que esta es la verdad de nosotros verdaderamente aquí. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a vivir así en medio de un lugar que realmente puja y puja y puja sobre nuestras vidas? ¿Qué necesitamos hacer para que no vivamos como el mundo, sino como cristianos? ¿Cómo vamos a asegurar que no amamos al mundo, que lo que hacemos o decimos no refleja un amor para el mundo y las cosas del mundo? Lo que necesitamos ahora entonces es aplicaciones específicas de la predicación pasada. No queremos solamente tener el deseo de no amar al mundo. No queremos solamente tener el deseo de no ser mundanos, sino más bien necesitamos poner en práctica estos pasajes. Necesitamos aplicaciones específicas y principios para que nos ayuden a determinar cosas, para hacer prácticas en nuestras vidas. Ahora, hermanos, reconozco que esto no es fácil, porque si queremos saber, por ejemplo, si la música que estamos escuchando es mundana, si lo que vemos en medio de una pantalla es mundano, ya sea o un teatro, o si lo que hacemos con nuestros amigos es mundano, no vamos a encontrar seguramente esas situaciones específicas en medio de las páginas de la Biblia. Posiblemente algunas no. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué deberíamos hacer cuando la Biblia no nos da una regla específica en cuanto a cierto tema? Porque esto sí sucede, hermanos. Por supuesto, hay cosas que no son dudosas, ¿no es cierto? ¿Debería matar? No. ¿Debería robar? No. ¿Debería cometer fornicación? No. ¿Deberíamos ver fornicación? No. Estas cosas son obvias, porque tenemos mandamientos directos que nos dicen lo que no deberíamos hacer, lo que deberíamos hacer, pero hay otras cosas por las cuales
no tenemos mandamientos directos y necesitamos tomar en cuenta cómo se expande esto o cómo alcanza los mandamientos a estas situaciones que nos plantean. Es necesario entonces ir a los principios de la Biblia. Es decir, no es como que la Biblia no nos da guías para estas cosas, nos da guías para estas cosas. Tenemos principios generales y tenemos que aprender a aplicarlos de manera específica en nuestras vidas. Y ahí va el tema, y ahí es donde realmente surge una gran crisis. Porque llegamos a encontrar principios. El tema es si queremos hacerlo o no. Esta predicación tiene que ver con el hecho de darles principios. Y que espero que en el Espíritu Santo usted desee plantearlo. Y este pasaje en Filipenses capítulo 4, versículo 8, es uno de los mejores principios o textos en las Escrituras para ayudarnos con esto. Nos da algunas descripciones de las cosas en las cuales deberíamos pensar e implícitamente las cosas con las cuales podemos participar. El texto dice todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si tiene virtud alguna, si es digno de alabanza. No hay ninguna cosa en este mundo, en tu vida, que no se incluya bajo estos principios. Es decir, no hay ninguna decisión que tienes que tomar en tu vida en la cual puedas decir, la Biblia no tiene nada que decirnos o nada que decirme en cuanto a este tema. No puedes decir eso. Nunca. Porque todas las cosas pueden tranquilamente ser filtradas bajo este principio. Ante todo, por ejemplo, leemos en primera los Corintios capítulo 10, versículo 31. ¿Se acuerdan que dice el texto? Ya sea que comamos o bebamos, hagamos cualquier cosa, tenemos que hacer todo ¿para qué cosa? Para la gloria de Dios. Y este pasaje aquí nos dice más específicamente cómo tomar decisiones en todo. Aún en lo que parece lo más sencillo y normal de la vida, para que Dios reciba la gloria. Quiero que entendamos que la respuesta a esta pregunta, la respuesta a la pregunta, ¿qué hago cuando la Biblia no me da un mandamiento específico en cuanto al tema? Pues mis hermanos, ya le voy diciendo algo. La respuesta no es el legalismo. Si haces esto, si sigas haciendo esta regla, no vas a encontrar eso en la Biblia. No vas a verte más espiritual. No vas a verte más cercano a Dios. Nada de lo que hagamos o no hagamos cambiará nuestra posición en Cristo, mis queridos hermanos, ante Dios. Pero tampoco deberíamos pensar que no hay límites, que no hay respuestas correctas, que no hay principios bíblicos, porque esto sería el otro extremo. ¿Y el otro extremo cuál es? El libertinaje. Si la Biblia sí habla de todo, de toda situación, de toda decisión. No tenemos el derecho nunca a hacer solamente lo que pensamos que es correcto, sino siempre necesitamos aplicar la Biblia a nuestra decisión. Entonces, la respuesta, mis queridos hermanos, en primer lugar, no es el legalismo. Y la respuesta tampoco es el libertinaje. Un cristiano verdadero tiene un deseo verdadero para la santidad de Dios. Pero no va a lograr la santidad siguiendo reglas inventadas por el ser humano como hicieron los fariseos. La respuesta bíblica a este versículo con estos principios es lo que necesitamos. Necesitamos crecer, hermanos, en madurez, en discernimiento para que podamos tomar un pasaje como este y aplicarlo a la vida para que seamos más y más parecidos a Cristo. Para que seamos más y más santos. No para que nos sintamos mejores que aquellos que no hacen lo mismo, no, hermanos. No para que pensemos que cuantas más reglas tengamos, mejor estaremos con Dios. No, hermanos. Sino para que seamos más como Cristo. Esto es lo que necesitamos, ser como Cristo. Y esto realmente es lo que este versículo nos enseña. Cómo ser como Cristo, cómo tomar decisiones como Cristo. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Vaya conmigo a Filipenses. Tome por favor capítulo 3, versículo 17. Fíjese lo que el apóstol Pablo dice allí. Filipenses 3, 17. Dice, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis, ¿en qué? En nosotros. Pero hermanos, el contexto de ese pasaje es que Pablo viene diciendo que él no se orgullecía de ser judío.
porque no había nada de orgullo de ser judío, sino que lo que realmente a él lo guiaba no era el seguir averiguando de qué tribu era, de qué familia era y las cosas particulares de su tribu judía. No, lo que a él lo guiaba y lo empujaba para adelante era conocer más y más a Cristo. Dice que él decía, él tomaba todas esas cosas que no le servían para la salvación y decía, hay una sola cosa que me sirve para la salvación: conocer a Dios, el conocimiento de Dios, porque eso es lo que salva. Y conocer a Dios de manera salvífica es conocer a Cristo. Entonces Pablo dice, invítenme a mí. ¿Qué? ¿En tu moral, Pablo? No, invítenme a mí en conocer más a Cristo, porque eso es lo que necesitamos, conocer más a Cristo. Pablo dijo a los filipenses que deberían seguir su ejemplo, pero no como que era el ejemplo de él, sino porque él seguía a Cristo. Y como dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en nuestro pasaje de hoy, en el versículo 9, Pablo dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Qué haces, Pablo? Procuro conocer más a Cristo y las libertades que me da Cristo en sus palabras. Y esto es lo que hace Pablo. Lo que aprendisteis de mí. Entonces Pablo está diciendo que deberíamos vivir conforme a los principios del versículo 8. Porque él aprendió a vivir así, del ejemplo de Cristo. El versículo 8 nos da los principios que nos van a ayudar a vivir como Cristo en cualquier situación, que es lo que se supone que cada cristiano quiere. Entonces, hermanos, vamos a considerar cada descripción aquí, lo que significa, y después vamos a tomar algunos ejemplos y usar los principios bíblicos para ver cómo deberíamos vivir. Así que vamos en primer lugar, veamos. El versículo habla de todo lo que es verdadero. Algo que es verdadero es algo que tiene su base ¿en qué cosa? En la verdad. Y la verdad no es algo que cambia, a pesar de lo que nuestro mundo hoy en día quiere decir. El estándar de la verdad es Dios, porque Él es verdad. También leemos que su palabra, la Biblia, es la verdad. Entonces, algo verdadero es algo que tiene su base en la verdad de Dios, en el carácter de Dios, en la verdad que encontramos en la Biblia. No es algo que cambia conforme a la cultura o a la situación. Esto es muy importante, hermanos, cuando hablamos de estos asuntos sobre los cuales la Biblia no habla específicamente. La primera cosa que tenemos que reconocer es que el estándar de Dios no cambia, nunca ha cambiado. Lo que es verdad, lo que es correcto, siempre ha sido así y nunca va a cambiar. No deberíamos pensar que una cosa que Dios prohibió en el pasado está bien hacerlo ahora, hermanos. Porque Dios no cambia, ni su ley cambia, ni su verdad cambia. Cambiarán cosas ceremoniales, pero no la verdad de Dios. Demasiadas personas hoy en día piensan que tenemos que siempre cambiar con los tiempos, con la cultura. Hermanos, pero la Biblia no cambia. Las maneras de vestirnos cambian, pero la verdad de Dios no cambia. La Biblia es siempre y ha sido la verdad inmutable desde el principio del tiempo. Por algo la palabra moda es algo que significa que muda, pero Dios no cambia. La siguiente descripción es todo lo que es honesto, dice el texto. Esto se refiere a todo lo que es digno, a todo lo que es respetable. Habla de algo que es irreprochable o intachable, algo que inspira respeto en otros, en vez de algo que causa que las personas duden de su relación con Dios, por ejemplo. Por supuesto, las otras personas no son el estándar, no hacemos cosas debido a lo que otras personas van a pensar de nosotros, pero especialmente cuando somos parte de una iglesia local, como cada cristiano debería ser. Nuestros hermanos nos ayudan mucho en este sentido, porque a veces ven cosas que no vemos, a veces tienen más sabiduría y discernimiento, y por eso su opinión es de mucha ayuda cuando tomamos decisiones de cosas que parecen dudosas, cosas que no tienen un mandamiento específico en la Biblia, cosas que tienen que ver con lo honesto.
Tenemos entonces en este sentido, hermanos, que cuidar nuestro testimonio. Es parte de cómo cómo tomo decisiones cuando la Biblia no toca el tema específicamente, haciendo lo que es digno y respetable. Pero también tenemos lo otro. Después Pablo nos habla de lo que es justo. Justo significa recto, lo que es conforme a la ley. La pregunta, ¿la ley de quién? ¿La ley de los hombres? ¿La ley del pastor o de los pastores? ¿La ley de una iglesia? No, la ley de Dios. Es lo conforme a la ley de Dios o a la perfecta justicia de su santidad de Dios. Otra descripción que encontramos aquí es todo lo que es puro, todo lo que refleja pureza, todo lo que tiene que ver con la santidad de Dios y que no tiene cosas mezcladas, todo lo que no lleva pecado, todo lo que no nos atrae a las cosas del mundo. Otra descripción acá es todo lo que es amable. Eso significa lo que es agradable, lo que es bueno para otras personas. Esta descripción enfatiza que debemos pensar en cómo nuestras decisiones afectan nuestras relaciones con otros. Otra descripción que encontramos acá es todo lo que es de buen nombre, de buena reputación. Esto es muy interesante. Todo lo que no tiene reputación de ser mundano, de ser algo que los impíos hacen, sino que sea algo que caracteriza a un cristiano en vez de un incrédulo. Y las últimas dos descripciones son aún más generales. El texto dice, si tiene virtud alguna, si es de carácter virtuoso y justo, si es digno de alabanza, algo que recibe la aprobación o la comendación de Dios. Esto es lo que queremos, no estar tan cerca del mundo como sea posible, sino queremos recibir la aprobación de Dios, queremos que Dios recomiende eso. El versículo dice entonces, en esto pensad. Y así debería ser la manera en la cual pensamos y después, por supuesto, la manera en la cual actuamos. Este es el punto. No solamente es en, piensa en esto, sí, esto es una buena idea, sí, esto es bueno para mi vida, pero no lo hacemos. Ese no es el punto acá. No es lo que plantea acá. El pastor Juan Pablo, en estos días que ha estado predicando en medio de nuestra iglesia, por medio de la plataforma Zoom, nos ha dicho esto, ¿no? Hermanos, la Biblia cuando nos dice estas cosas no nos lleva solamente al tema de pensar. Es ilógico que solamente nos lleve a pensar estas cosas, sino que lo que nos plantea es hazlo. Y para que esto quede claro, Santiago lo afirma de manera contundente. No sean oidores. Y hermanos, no sean oidores de sus buenas reflexiones. No sean oidores de sus buenos pensamientos. Porque a veces pensamos que ser oidores tiene que ver con el predicador solamente. No sean oidores de sus buenos devocionales. No sean oidores de que cuando el Espíritu Santo les está diciendo, John, deja eso, pues deberías de hacer, no voy a hacer eso entonces. No seas solamente oidor, sino hacedor. Hermanos, quiero que veamos que estas descripciones no excluyen todas las cosas que suceden fuera de la iglesia los domingos. Y en este sentido, hermanos, no queremos ser extremistas, como mencioné también hace una semana. Hermanos, escuchen, y lo voy a decir de vuelta, por si acaso alguien no escuchó la predicación el domingo pasado. Como iglesia, nosotros creemos en la gracia común. ¿Qué significa eso? Que no solamente Erwin y Roxana cocinan rico porque son cristianos evangélicos, sino que Dios también le ha dado esa gracia a otros que no son cristianos evangélicos. Y cuando digo esto, lo que quiero decir es solamente un ejemplo para decir, reconocemos que Dios le ha dado gracia a los incrédulos para producir cosas como música, como arte, como trabajo, que sí edifican a las personas y que sí edifican a los creyentes. Nosotros reconocemos eso. ¿Saben por qué? Porque Dios creó al ser humano
a su imagen y semejanza y le puso en sus conciencias la obra de la ley. El ser humano conoce la voluntad de Dios, lo que pasa es que no la quiere hacer. Pero el que no la quiere hacer no significa que no sepa reconocer lo que es bueno y que no sepa recomendar lo que es bueno. Yo me acuerdo cuando iba al estadio, yo me acuerdo que iba a la General, algún día volveré, pero me acuerdo que iba a la General y casi todos los que estaban alrededor mío fumaban marihuana. Ahora, el punto es que muchos de ellos, cuando me la pasaban por mis manos y me decían, si quieres hazle, yo le decía, no gracias, y me decía, buena decisión, no vas a poder salir de allí. ¿Me estaban dando un buen consejo o no? Hermanos, ¿me estaban dando un buen consejo o no? Sí. Saben lo que es bueno, saben lo que es malo, saben recomendar lo que es bueno. Entonces, hermanos, no quiero que malentiendan. Las personas que no conocen al Señor tienen gracia común. Ellos pueden producir cosas que le pueden hacer bien a los creyentes. Y pueden producir cosas que pueden edificar a su prójimo, porque ellos reflejan el carácter de Dios. Así que no quiero que malentienda. El usar este versículo no significa que no podemos hacer nada que no sea parte de la iglesia, que no sea explícitamente celestial o espiritual. De hecho, es muy interesante pensar que en estas descripciones aquí no es una lista de fruto del Espíritu Santo, que por cierto esa es otra buena lista para ver cómo tomar decisiones, sino que es una lista que parece diseñada para enseñar que es posible disfrutar lo mejor que este mundo ofrece, sin ser pecaminoso. Por eso dijo un comentarista, los cristianos pueden amar todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que tenga buen nombre. En donde sea que lo encuentren, pueden disfrutar la buena música, pueden disfrutar de una buena arquitectura. De hecho, deberían hacerlo. No hacerlo incluso hasta se puede considerar como pecado. Tú deberías disfrutarlo. Los cristianos pueden dar gracias a Dios por darnos la capacidad, aún en nuestro estado caído, a crear cosas de tanta belleza. Y no quiero con esto, hermanos, no quiero desviarlos del tema, pero en serio, es ridículo cuando usted ve a una persona, por ejemplo, en el deporte, y usted ve a una persona que es sumamente talentosa, pero sumamente talentosa, y es ridículo que haya personas que digan, no, esa persona no es talentosa. Oye, ¿qué te pasa? ¿Eres orgulloso o envidioso? Eso es lo que eres. Eso es lo que eres. Porque es imposible que estás viendo que esa persona hace cosas en esa disciplina deportiva, tan cosas impresionantes, y que no lo puedas reconocer. Tú no lo puedes hacer. Tú no te puedes levantar de la cama sin caerte. Pero ese es el orgullo. Eso es el orgullo. Cuidado, hermanos. No quiero que caigamos en el error de pensar que todo lo que existe en este mundo, que no sea explícitamente celestial, espiritual, es basura. ¡No! Podemos visitar un castillo, Colón y García Avilés, el castillo de La Vedra, que por cierto, podemos visitar un castillo, maravillarnos de la arquitectura, podemos asistir a un concierto, disfrutar la armonía y la complejidad de la música, podemos asistir a un partido de fútbol y estar asombrado, o de un deporte y estar asombrado de la capacidad física de los atletas, por supuesto. Ninguna de estas cosas son malas en sí, solamente porque son hechas por incrédulos o porque no mencionan el nombre de Dios, no significa que sean malos en sí. Pero ahora, hermanos, vamos a pensar en aplicaciones específicas. Y antes de hacerlo, quiero que esto sea tan claro como sea posible. No vamos a ser legalistas. No estoy proponiendo reglas que yo he inventado para que seamos más espirituales, para que seamos más santos, reglas humanas las reglas humanas no pueden hacernos santos, hermanos. Pero vamos a seguir los principios de la palabra de Dios, que apenas hemos visto, y aplicarlos de una manera práctica. Vamos a hacer la aplicación en las siguientes áreas. Vamos a ver áreas como la música, un poco. Áreas como las películas, o lo que hemos dicho, lo que pasa por nuestros ojos, lo que vemos.
y también algunas cosas de la familia. Obviamente hay muchísimos más, pero mi deseo no es poder tocar cada tema y decirles qué hacer, sino explicar los principios bíblicos y darles algunos ejemplos para que ustedes también puedan aplicarlos a sus propias vidas, junto conmigo, en las áreas que más nos afecten. Tampoco voy a dar ejemplos tan específicos. Por ejemplo, no voy a dar nombres de artistas, o grupos, o programas, o películas. La razón es que no quiero que alguien escuche mis ejemplos y diga que no tiene problema con tal grupo o programa, y por eso piensen que el mensaje no se aplica para usted. Pero ante todo, no lo voy a hacer porque mi deseo ante Dios es que todos nosotros podamos tomar principios bíblicos de estos versículos y aplicarlos a literalmente cualquier cosa, a cualquier decisión. Que aprendamos cómo ser maduros y tener discernimiento para nuestras decisiones, en vez de pedir siempre a los pastores que me diga qué es lo que yo debería hacer o qué no debería hacer. Ahora empecemos entonces con la música, hermanos. Tú tienes tu celular, ¿no es cierto? Y estás buscando algo para descargar, o ya tienes tu lista de canciones favoritas. Pero después de escuchar este mensaje, ya no quieres escuchar algo que no glorifica a Dios, algo que muestra un amor por el mundo. Ok, muy bien. Entonces la pregunta es, ¿qué haces? Vas a tu lista de canciones y te preguntas esto. ¿Esta canción es verdadera? O sea, habla según la verdad. Habla de la vida misma, de la manera en que Dios habla de la vida. Refleja lo que encuentro en la Biblia. ¿O me miente? Esa es la pregunta allí. ¿Esta canción me miente en cuanto a las perspectivas del mundo? Me dice que todo lo que necesito es el amor, por ejemplo. O que lo que necesito para llenar el vacío de mi corazón se encuentra en llenarlo con una persona, por ejemplo. Me dice que el pecado no es tan malo, que puedo disfrutar algunos placeres y todavía estar bien. Esa canción me dice eso. Es verdadera. Esta canción es honesta. Es digno de escuchar, es respetable, es algo que escucharía en frente de otras personas. Esa es la pregunta. Es una canción que mostraría un testimonio claro y brillante de una persona que ha sido rescatada de este mundo y transformada completamente por un Dios omnipotente. No digo que diga la canción eso, digo lo que vos que eres el DJ en ese momento, esta canción dice algo de ti, puede dar un buen testimonio a ti. Esa es la pregunta. Esta canción es justa. ¿Estás de acuerdo con la rectitud de Dios? Muestra una justicia que refleja el carácter de Dios. Esta canción es pura. Refleja la pureza de un Dios santo. Y cuando digo esto, lo que yo quiero que ustedes encuentren esto. Por ejemplo, hermanos, ustedes van al libro de Jueces, en la Biblia, ¿no? Ustedes van al libro de Jueces. Ustedes van a encontrar muchísimos relatos que están mal. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes van a encontrar muchísimos relatos que están mal, que no son buenos ejemplos. ¿Ok? Entonces tú dirás, bueno, John, entonces lo que te quiero decir, lo que te quiero mostrar es, cuando tú escuchas esa canción se muestra hacia ti con un engaño detrás de eso. O sea, porque te está diciendo algo que es malo, pero te está relatando algo malo, pero luego te dice que es bueno eso. Te deja con ese mensaje de que ese relato es bueno. Porque cuando tú lees el libro de los Jueces, por ejemplo, tú encuentras muchos relatos malos que no son para imitar. Y en algún momento te tira una luz de esperanza y te dice, pero no había rey en Israel. O sea, estábamos mal en ese tiempo. No te deja el mensaje de un mensaje ambiguo. Te dice, esto es lo que sucedió y no te escondo lo que sucedió. Pero estábamos mal. Ese es el punto.
Esta canción es amable, es agradable, promueve un amor sacrificial y verdadero para con otros, o ayudaría en mi relación con otros. ¿O tengo que descartarla? Esta canción es de buen nombre. De vuelta, esta canción daría un buen testimonio de mí. Por ejemplo, cumples 15 años tú. ¿Elegirías esa canción para bajar de esa escalera? Y esa canción diría algo bueno de ti. Bueno, imagínate así toda la vida. Esa canción diría algo bueno de esa lección que tú hiciste. ¿Qué diría de ti esa canción? Que la gente, cuando escucha esa canción elegida por ti, ¿qué diría de ti? ¿Que eres un cristiano? Tiene buena reputación, está asociada con un grupo de personas que está activamente en contra de Dios, que muestra rebeldía en contra de Dios, que apoya las cosas que Dios llama pecado y blasfemia. Tú dirás, John, entonces antes de escuchar la canción tengo que comenzar a buscar las redes sociales de esa persona para saber la vida de esa persona. No estoy diciendo eso, no tenemos tiempo para eso. Pero mi hermano, mi hermana, escúchenme, no pelee, por favor. Si tú sabes ya que alguien está en contra de Dios y blasfema abiertamente en contra de Dios, no pelees, hermano, hermana, ya está, descártalo. Dios te está diciendo, sácalo de tu vida. Punto. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso. Ahora, hermano, si pasa la prueba, escúchalo. Si no, deséchalo. Hablemos de lo que pasa por nuestros ojos. Teatro, películas, redes sociales, pantallas. Tú estás pensando ir al cine o ver algo en alguna plataforma. Antes de verlo, la pregunta es, ¿lo investigas? ¿Haces el cuidado de investigar lo que vas a ver? Nunca deberías empezar una serie o ver algo que no has investigado primero. No digo que te spoilees, pero hay muchas personas que te hacen reviews y que te dicen, mira, esto es lo que tú vas a encontrar en esta película o en este lugar. Ahora, hermanos, escuchen. No, sí, yo cuando voy a ver películas yo me fijo en la letra de la clasificación de la película. Hermanos, esa letra no te va a decir las sorpresas que hay adentro. La letra es un resumen y es un resumen conforme a la moral del mundo presente. Cuidado. Quiero decir, la R de hoy no es la R de años atrás. Una R sería la calificación de una película que es para adultos, por ejemplo. El mayores de 13 no es el mismo mayores de 13 de hoy que hace muchos años atrás, hermanos. Entonces no te fijes en eso. Nunca deberíamos entonces ver algo así sin haberlo investigado. Porque obviamente, hermano, tú quieres glorificar a Dios en todo. Porque no quieres ver nada que deshonraría a Dios. Entonces deberías estar investigando lo que vas a ver. Y entonces hacerte estas preguntas. ¿Es verdadero eso? ¿Esta película o programa habla de la vida de la misma manera que Dios habla de la vida? ¿Refleja lo que encuentro en la Biblia? ¿O me miente porque me da la perspectiva del mundo? Me dice que lo que necesito para llenar el vacío en mí se encuentra en otra persona. De vuelta. Hermanos, las películas, sobre todo las románticas, te pasan diciendo esa cuestión. Me dice que el pecado no es tan malo, que la violencia tiene sus usos cada tanto, que puedo disfrutar algunos placeres sensuales fuera del matrimonio y todavía estar bien. ¿Es honesto lo que vas a ver? ¿Es digno que un cristiano lo ve? ¿Es algo digno que una persona que ha sido redimida y lavada por la sangre de Cristo pueda ver eso? Ayer me escribe mi prima y me pregunta, John, ¿cuál era la película? Me preguntó así, ¿Qué tipo de película era que recomendabas para mi hijo? Yo le dije, cualquier película que un niño pequeño pueda ver, tu hijo grande la puede ver. Y vos también. Y después se quedó en silencio.
Y me dijo, no, la película esa de fútbol que una vez me dijiste. Le digo, pero la manera como me preguntó fue una manera, ¿qué tipo de película era? Ahora, ¿es justo? ¿Está de acuerdo con la perfecta justicia de Dios en conformidad con su ley, con el camino de rectitud? Hermanos, yo sé que mientras predico esto, la mayoría de nosotros nos ponemos incómodos porque pensamos y hacemos rápidamente de 0 a 100 kilómetros hacemos el proceso y decimos, no hay nada que ver entonces. No, sí hay, hermanos, que ver, sí hay que ver. Pero el punto es que usted debe hacer el trabajo. Ese es el punto. El problema es que la mayoría de nosotros no hacemos ese trabajo. No tiene absolutamente nada que iría en contra de la perfecta santidad de Dios, ni una palabra, ni una acción, una escena, una idea, una perspectiva. ¿Verías esta serie o esta película con Dios a tu lado? ¿La verías? Esta película es amable, esto que pasa por tus ojos es amable, es agradable, promueve un amor sacrificial y verdadero para con otros. Ayudaría en mi relación con otros. Esta película que estás viendo o que saldrías de esa sala te daría un buen nombre. Te daría a ti un buen nombre. Es algo que un cristiano debería ver o está asociado con una persona o personas que están activamente en contra de Dios, que muestran rebeldía en contra de Dios, que apoyan las cosas que Dios llama pecado y blasfemia. Que por cierto, hermanos, tenemos que tener claros, todos nosotros, que Hollywood es así. Hermanos, ¿saben quiénes son los que manejan Hollywood, no? Son los hebreos. La H es de hebreo, Hollywood. Y usted sabe lo que los judíos creen. Los judíos creen en la agenda LGTB. Ellos apoyan en su país, ellos apoyan eso. Ellos promueven el aborto. Ellos para nada son el pueblo de Dios, por si acaso lo vuelvo a decir, y para nada deberían ser apoyados por nosotros, en el sentido de lo que es la moral de ellos. Ahora, si ellos piensan así, ¿qué ustedes creen que hacen con sus películas? ¿Tiene virtud alguna? ¿Es digno de alabanza? Hermano, si pasa la prueba, veámosla. Y si no, mi hermano, no la veas. No te pierdes nada, hermano. No la apoyes tampoco. No la recomiendes tampoco. Porque tú dices, John, la llegué a ver. Perdón, esta predicación ha sido buena la semana pasada, pero ya la llegué a ver. Ok, no te preocupes. ¿La recomiendas? No, listo, no la recomiendes, ya está. Un pastor me comentó, hubo un hombre que trabajaba en escenografías en Hollywood. Él diseñaba las escenas para las películas y él le dijo que era amigo de muchos actores y actrices cuando estaban en sus fiestas, y este era un homosexual. Y su historia es impresionante porque el Señor lo salva a este hombre, Dios cambia su vida, y es interesante que luego su posición, ahora como cristiano, le cambió su perspectiva y obviamente comenzó a hacer apología de no meterse en el mundo artístico y no meterse en ese mundo de Hollywood. Pero él dijo en su entrevista, y él estaba hablando a jóvenes quienes rechazaban la fe, después de que crecen, y él le dijo que siempre habla con los jóvenes, y les dice, si vas a estar en redes sociales o vas a estar viendo plataformas como Netflix, 1 hora, tú tienes que entender que luego tienes que leer tu Biblia por 1 hora más. Sí o sí, porque te han mentido en lo que has visto y ahora necesitas la verdad.
Él reconoce que la meta de Hollywood, la meta de sus programas, la meta de sus películas es adoctrinarnos, es cambiar nuestra perspectiva. Y si vamos a estar bajo esa influencia por tanto tiempo, necesitamos tomar el tiempo después para estar bajo la influencia de la palabra de Dios, hermanos. Lo más impactante de esto es que viene de un hombre que estaba allí, un hombre que sabía de lo que hablaba. No estamos hablando de un hombre que era un pastor, sino que era un hombre que estaba allí. No estamos hablando de un pastor que a lo mejor no entiende esas cosas porque nunca ha estado en esa situación y el pastor siempre está en sus 2 metros cuadrados y no sale de allí. No, estamos hablando de un hombre que estaba en ese negocio y sabe lo que ellos quieren hacer. Todo es para adoctrinar, todo es para que cambie nuestra perspectiva, si te das cuenta de esto o no. Y hermanos, nos damos cuenta de eso bien claro, incluso mirémonos cómo nos vestimos. Mirémonos cómo nos vestimos. ¿No sentimos en algún momento cuando nos queremos vestirnos o cuando queremos adornar nuestras casas, no sentimos en algún momento, bajo qué molde lo hacemos? ¿No hay un momento, un poquito de tristeza porque no llegamos a tener tal cosa o tal otra que vimos en tal lugar? Hermanos, esto es verdad. Y lo que le quiero decir entonces es que necesitamos y tenemos que reconocer que nuestra voluntad se suele moldear a este mundo y necesitamos por la obra del Espíritu Santo, al reconocer, pedir al Señor ayuda para salirnos de la obra del molde de este mundo. Otra área en la cual debemos trabajar mucho es cuando, hermanos, estamos conectados a las redes sociales o cuando estás en línea. Y ves algo allí. Hermanos, yo les digo a todos, yo me sumo allí, es algo que yo tengo que trabajar muchísimo, en asuntos de qué es lo que hay que comentar, qué es lo que hay que compartir, ya sea una imagen o un video. Pero antes de compartirlo, hermanos, antes de escribir cualquier cosa, tenemos que pensar en este versículo de Filipenses 4, 8 y 9. Lo que voy a compartir es verdadero, es la verdad, o no sé si lo que este artículo dice es la verdad o no. Es algo que refleja el estándar de la verdad que es Dios, o tuerce la verdad, diciendo que algo está bien cuando Dios dice que es pecado. Es honesto, es digno de compartir, digno de recibir para que todo el mundo lo vea. Es justo, en conformidad con la palabra de Dios, con su perfecta ley. Es puro o tiene sombra de pecado que ofendería a un Dios santo. Es amable, es agradable, contribuye a la unidad de los santos, uniendo nuestras relaciones o causaría ofensas con otros. Eso que voy a compartir. Es de buen nombre. Eso que yo voy a compartir va a decir algo bueno de mí, va a glorificar a mi Dios. Algo que caracteriza a un cristiano o algo que caracteriza a un incrédulo. Eso que voy a compartir. Tiene virtud alguna, es algo digno de alabanza, eso es que voy a compartir. En ese sentido, hermanos, si pasa la prueba, pues dilo, pues escríbelo, pues compártelo. Si no, ten dominio propio y no lo hagas. No lo hagamos. Y esto en principio se aplica muy bien, hermanos, a la vida familiar también. Este es el principio de Filipenses 4, 8 al 9. Tendemos a tomar decisiones basadas en lo que nos hace más cómodos, ¿no es cierto? En lo que causa menos conflictos en nuestra casa, ¿no es cierto? Basado en cómo nos sentimos en el momento, ¿estamos de acuerdo? Pero hermanos, ¿qué sucedería en nuestras familias si tomáramos todas nuestras decisiones basadas en este versículo de Filipenses 4, 8 y 9? Piensen eso. ¿Qué pasaría en nuestras familias? Por ejemplo, debería tomar tal trabajo, pásalo por Filipenses 4, 8 y 9. Tengo que decidir a qué escuela va mi hijo, pues pásalo por Filipenses 4, 8 y 9. Tengo que decidir ir al gimnasio por salud. Yo creo que todos nosotros tenemos que ir al gimnasio.
Pero la pregunta es, ¿tengo que ir al gimnasio o tengo que hacer gimnasio? ¿Tengo que ir al gimnasio? Pásalo por Filipenses 4, 8 y 9. Y si es sí, ahora pregúntate en qué horario. Pásate por Filipenses 4, 8 y 9. Porque te va a orientar. Tengo que decidir en dónde vivir. ¿Qué es lo que tengo que ver en la casa? ¿A dónde ir para mis vacaciones? Pasa por Filipenses 4, 8 y 9. Hermanos, este versículo cambiará en verdad nuestras decisiones. Cambiará nuestra perspectiva de vida. Decisiones personales, familiares y sin duda también a nosotros como iglesia. ¿Entendemos esto, hermanos? Entendemos cómo pensar como cristianos, cómo actuar como cristianos. Ahora, es verdad, no es simple. La Biblia no dice nada en cuanto al asunto, entonces puedo hacer lo que quiera. No, hermanos, no es así. La Biblia sí habla de cada situación o decisión. Tal vez no en palabras exactas, pero con principios generales, con la ayuda de Dios y la sabiduría de Dios en su palabra, necesitamos poder aplicar eso en nuestras vidas y sí se responde en esas situaciones de nuestras vidas. Obviamente podríamos pensar en muchos más ejemplos, hermanos, pero por favor, yo te pido que tomes estos versículos, Filipenses 4, 8 y 9, y procura memorizarlos, escríbelos en algún lugar donde tú estés ahí pendiente para poder usarlo entonces en cada situación. Yo creo que especialmente la parte de ser buen nombre es de mucha, pero mucha ayuda, hermanos. Lo que quiero hacer o decir es algo que caracteriza a un creyente o a un incrédulo. Tal vez no parece tan malo en sí, pero es conocido como algo que caracteriza a una persona que no conoce a Dios. Entonces no lo hago, o no lo digo, o no procedo. Este principio ayuda mucho en cuanto a cómo nos vestimos, por ejemplo, al estilo de nuestra ropa, por ejemplo, el estilo de nuestro cabello, por ejemplo. Creo que ayuda mucho con el tema de los tatuajes. ¿Qué va a decir el tatuaje de ti? ¿Qué va a decir el piercing de ti? ¿Qué va a decir el corte de pelo de ti? Pásalo por Filipenses 4, 8 y 9. ¿Va a decir que soy cristiano? ¿Va a decir que soy como el resto de las personas que no conocen a Dios? Da un buen nombre. Hermanos queridos, yo no puedo tomar decisiones por ti, mi querido hermano. Tú tienes que tomar tu Biblia, eso es lo que debes hacer. Tienes que tomar tu Biblia en tu mano y hacerte estas preguntas y pedir al Señor que te dé temor, que te dé su temor. Eso significa que te dé conocimiento de su santidad y de su justicia. Pero también debes pedirle a Dios sabiduría, virtud, excelencia y después estar dispuesto a obedecer su guía, ya sea que te guste finalmente o no. Pero también estamos aquí para ayudarte con tu decisión, mi querido hermano. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. Tienes una iglesia local, hermano. Si no sabes qué hacer, si no estás seguro en cuanto a una decisión, mi querido hermano, busca a Dios. Usa este versículo, pero también busca la ayuda de tus hermanos en Cristo. Y para terminar, creo que deberíamos pensar como cristianos, no solamente en lo que es bueno o malo, sino también en lo que es bueno o mejor. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hermanos, hay cosas que son pecaminosas, que no nos llevan a pecar o no nos acercan a la tentación. Esas cosas, pues, son obviamente, parecen neutras, ¿no? Digo, hay cosas que son pecaminosas, hay cosas que nos llevan a pecar, hay cosas que nos llevan a la tentación. ¿Y eso qué son? ¿Buenas o malas? Son malas, ¿no? Pero hay otras cosas que son neutrales.
Pero lo que tenemos que decidir es si contribuyen a mi santificación y mi comunión con Dios o no. Un pastor dijo que, conforme a este versículo, un cristiano debería decidir en cuanto a las cosas dudosas y escoger lo mejor. Hermanos, aprendan a tomar decisiones conforme a estos versículos, conforme a los principios de la palabra de Dios, y aprendan a escoger lo que es mejor, no solamente lo que es lícito, sino a lo que es mejor. Puedo ver una cosa, puedo escuchar algo, puedo hacer cierta cosa, tal vez sí, pero la pregunta es, ¿pero convendrá? ¿Convendrá? ¿Realmente promueve tu santificación y tu relación con Dios? Escoge lo mejor, mi querido hermano, mi querida hermana, en cada situación. Y hermanos, que Dios nos ayude en nuestro peregrinar haciendo su voluntad. Amén. Amén. La conclusión, mis queridos hermanos, cuando la Biblia no nos da un mandamiento específico en cuanto a una cosa que podemos hacer o no hacer, necesitamos seguir los principios que nos enseñan cómo glorificar a Dios en todo. Como Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Vamos a leerlos todos juntos, hermanos, para terminar la predicación. Lo leemos todos juntos, Filipenses 4, 8 y 9. Leemos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te queremos agradecer, Padre, porque una vez más afirmamos toda la sabiduría y los tesoros de la sabiduría que están en Cristo Jesús.